Recomendaciones, consideraciones e incorporación de elementos de entidad cultural a la oferta de experiencias turísticas. Fundación Procultura. Somos una fundación sin fines de lucro que busca mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas, utilizando el patrimonio como herramienta social. Para ello, contamos con sedes en diversas regiones del país y una red de agentes culturales que colaboran para lograr nuestros objetivos, realizando un trabajo transversal con los habitantes de diferentes comunas del país, potenciando su particularidad y generando redes de trabajo, tanto públicas como privadas. La siguiente presentación está enfocada en dar a conocer qué es el turismo cultural y cómo podemos, a través del uso de ciertas herramientas y conceptos, incorporar a la oferta turística actual nuevas experiencias turísticas o bien matizar lo que ya existe con algunos acentos de alto contenido de cultura e identidad local. ¿Cómo lo abordaremos? Analizaremos conceptos y normativas del turismo cultural. Veremos por qué el turismo y el patrimonio Veremos por qué entre el turismo y el patrimonio existe una relación sensible. Abordaremos de qué manera podemos gestionar los elementos culturales en la actividad turística. Y por último, cómo podemos diseñar experiencias turísticas con identidad local o turismo cultural. Conceptos y desafíos. Para comenzar a hablar de recomendaciones y consideraciones, primero se debe tener en cuenta cuándo incorporar elementos de identidad cultural a la oferta turística, y también resulta importante aclarar qué es el turismo cultural. Turismo cultural es aquel tipo de turismo cuya motivación es conocer, vivenciar y comprender el patrimonio cultural y la actividad creativa de una comunidad o grupo social, con los elementos distintivos que la caracterizan y que expresan la identidad de un destino. Esta definición fue diseñada entre Senatur y el CNCA, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, parte de una de las modificaciones a la Ley de Turismo número 20.423. Fue una conceptualización inédita en nuestro país. Fundación Procultura, a través de su manual de aplicación de identidad cultural a la creación de experiencias turísticas del territorio Patagonia Verde, insumo que establece algunos términos, nos explica algunos principios de este concepto, pero por sobre todo, ¿qué involucra? En su documento Turismo y Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2013, la Organización Mundial de Turismo toma la definición de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, en la que lo define como aquellas tradiciones, expresiones, conocimientos y usos que las comunidades, grupos o individuos reconozcan como propios. En este contexto existen diversas posibilidades para generar experiencias de turismo cultural, desde aquellas donde la cultura es elemento central hasta aquellas donde la cultura forma parte de un valor agregado incidental. De igual forma, los turistas pueden tener diversas motivaciones en relación con este tipo de turismo. Pueden buscar el aprendizaje cultural como el motivo central de su viaje, o bien encontrarse con la cultura como un elemento agregado a la oferta que buscan. Para entender mejor el concepto anterior, debes comprender que se denomina destino turístico a una zona o área geográfica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el turista. Cuenta con límites de la naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico como organizativo, el perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se edifican entre el conjunto de unidades productivas que participan en la actividad turística. En el caso de este territorio, puesto que hasta la fecha es un destino que se ha posicionado principalmente en función de sus atractivos naturales, es de esperar que la mayor parte de los turistas visiten el territorio buscando actividades asociadas a la naturaleza y se encuentren con la cultura como un valor agregado, que, sin embargo,
puede ser un elemento fundamental de las experiencias que vivan en él. En conclusión, el turismo puede y debe ser un elemento integrador del territorio y el patrimonio. Ahora bien, en este sentido, para lograr integrar a la oferta turística actual elementos de identidad o patrimonial, es importante saber que el patrimonio puede ser material e inmaterial. Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, expresiones, conocimientos y técnicas, así como los objetos y espacios culturales asociados que las comunidades y los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural, transmitido de generación en generación y constantemente recreado, infunde en la humanidad un sentimiento de identidad y continuidad. Definición de la UNESCO, el año 2003. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, a través de, por ejemplo, técnicas artesanales y tradicionales, tradiciones y expresiones orales, incluido la lengua como vehículo transmisor, artes del espectáculo, música vocal, instrumental, danza, teatro, poesía, pantomima y otras, usos sociales, rituales y actos festivos, como juegos, danzas, prácticas musicales o festividades, también conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, como la gastronomía, culinaria tradicional, medicina tradicional, técnicas y otros conocimientos productivos. Los tipos de turismo cultural que puedes realizar ya se encuentran definidos por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a saber, creativo, patrimonial, de las artes, religioso, urbano, indígena y rural. ¿Cuáles son sus riesgos? Existen dos consideraciones generales y fundamentales al momento de crear experiencias turísticas que buscan poner en valor la identidad cultural a través de la actividad turística, a saber, los impactos del turismo en el patrimonio cultural y la gestión de elementos culturales en la actividad turística. A continuación, un análisis de cada uno. Impactos del turismo en el patrimonio cultural. La utilización de elementos en el turismo tendrá inevitablemente impactos, tanto positivos como negativos. Este es un elemento de gran importancia al trabajar en turismo cultural, puesto que, frecuentemente, se actúa esperando que los elementos culturales permanezcan inalterados a pesar de su utilización turística. Esto no será así, cambiarán. En su guía metodológica, Turismo Cultural, una oportunidad para el desarrollo, del año 2014, Cernatur destaca el hecho de que las culturas son dinámicas, es decir, cambian y evolucionan con el tiempo. Esto es normal y por lo tanto es igualmente esperable que la utilización turística impulse cambios culturales. Son las comunidades organizadas como los emprendedores y empresarios turísticos quienes deben trabajar para que los cambios que el turismo genere en los elementos culturales sean beneficiosos, buscando que el patrimonio se pueda reapropiar y revalorizar por parte de quienes son sus representantes. Este trabajo no puede ser llevado a cabo por individuos desligados de su comunidad. Debe hacerse asociativamente, definiendo qué elementos culturales se incorporan al turismo, de qué manera y con qué medidas de gestión de los impactos que se generen. Algunos de los impactos negativos que es posible mencionar, solo a modo de ejemplo, son la mercantilización, que el patrimonio cultural solo se exprese cuando se paga por él, la escenificación, que se genera una puesta en escena de elementos culturales que no constituye una práctica real, sino solo una representación para los turistas. La alienación, que la comunidad ya no se siente dueña de su patrimonio, sino lo ve como algo externo, entre otros. Como impactos positivos, es posible mencionar el reaprendizaje. Personas de la comunidad vuelven a aprender elementos culturales que estaban siendo olvidados. La revalorización, que la comunidad vuelve a valorar su patrimonio. La reapropiación, que la comunidad vuelve a cuidar y proteger un patrimonio que se encontraba poco gestionado, entre otros. Gestión de elementos culturales en la actividad turística.
Para poder potenciar los impactos positivos del turismo en el patrimonio cultural y minimizar los impactos negativos, la comunidad debe trabajar coordinadamente en diversas instancias. Por un lado, la definición de elementos culturales e incorporar al turismo, así como los paquetes nacionales delimitan los sectores que pueden ser visitados por el turista, de tal manera de permitirles disfrutar de la naturaleza y salvaguardar el patrimonio que conservan. Lo mismo debe ocurrir con los elementos culturales. Para lograr una relación armónica entre turismo y cultura que conlleve interacciones de valor, debemos considerar que algunos elementos culturales pueden ser incorporados turísticamente y otros, por su fragilidad, carácter sagrado o intimidad para la comunidad, deben ser dejados fuera del ámbito turístico. Las personas que pertenezcan a la comunidad y que trabajen en turismo deberían liderar un proceso comunitario de definición participativa de qué elementos incorporar y cuáles no, teniendo en consideración su protección y adecuada utilización. En cuanto al establecimiento de normas para la utilización cultural, una vez definidos los elementos a incorporar turísticamente, quienes trabajen en turismo deberían establecer normativas para su adecuada utilización, de forma de evitar impactos negativos. Como ya se mencionó, los elementos culturales serán modificados por su uso turístico. Por tanto, estas normativas deben contemplar posibles modificaciones y la gestión que harán quienes trabajen estos elementos para cuidarlos en el futuro. Como toda norma, se debe cuidar que estas normas sean simples, cumplibles, conocidas y validadas por los involucrados. En cuanto a la gestión de impactos del turismo, de igual forma, quienes trabajen los elementos culturales en turismo deberán activamente velar por su cuidado y protección. Así, deberán establecer acciones concretas que permitan velar por estos objetivos, como por ejemplo difundir el patrimonio cultural a otros miembros de la comunidad, limitar el número de personas que acceden al patrimonio por día, investigar más antecedentes respecto de dicho elemento cultural, entre otros. Dicho esto, si logramos conectar nuestros emprendimientos con estas consideraciones de manera individual e idealmente asociativa y colaborativa, pondremos en marcha una idea de negocio que no solo constituya una buena oportunidad de emprender, sino que una atractiva posibilidad de entregar una experiencia consciente con nuestro patrimonio natural y cultural ligado a un fuerte sentido de sustentabilidad y responsabilidad con nuestra comunidad. Incorporación de elementos de identidad cultural a la oferta de experiencias turísticas. En el momento en que decidimos incorporar elementos de identidad cultural a la oferta de experiencias turísticas, debemos tener claro por qué es importante diseñar o crear una experiencia. Pues bien, lo es porque cada vez hay más viajeros y menos turistas, porque el viaje, más que físico, es interior. Para conocer a los viajeros en el territorio, con su gente, con los elementos y expresiones naturales y culturales, para involucrar al visitante en una serie de actividades auténticas, personales y memorables, porque las experiencias, a diferencia de los productos, son concebidos desde lo local. Cuando escuchamos frases como "no queremos sentirnos como turistas, queremos ser locales", o "no se trata de coleccionar fotografías, se trata de vivir la experiencia local", es porque los viajeros quieren cada vez más sentirse parte del lugar al que visitan, y eso se logra generando vivencias en ellos que posteriormente serán memorias de experiencias inolvidables. Una buena técnica de creación de experiencias es generar un método de diseño en que debes investigar, conocer a los clientes, conocer a la comunidad, conocer el territorio, conocer y relevar más atributos, conocer la estrategia país. Diseñar experiencias coherentes y posibles que hagan sentido al destino y a los clientes. Identificar tipos de experiencias, contenidos, diseñar y desarrollar plan de experiencias, programa definitivo, testeo interno y clientes conocidos. Implementar.
para poder concretar, seleccionar proveedores, definir posicionamiento deseado, definir políticas de precios, observar y evaluar. Comunicar, definir un contenido y una estrategia de marketing, definir estrategias de comunicación. En el fondo, se trata de comunicar con conciencia y con sentido. Para poder crear experiencias con identidad local, es importante que indagues sobre el territorio. Es el escenario natural y cultural que, en combinación con el valor emocional, permiten entregar una experiencia memorable. Debemos conocer sus atributos físicos y culturales. La comunidad se transforma en el gran escenario donde se va a desarrollar la experiencia. Esto determinará el enfoque de la exploración cultural del diseño y de experiencias. La siguiente tabla de ejercicios está en el Manual de Creación de Experiencias Turísticas con Identidad Local, realizada por la Fundación Procultura. En ella podrás encontrar un listado de ejemplos de elementos culturales y un recuadro en donde podrás crear tu propia experiencia. ¡Anímate!